Buenos días, queridos amigos. Hoy os quiero hablar del autismo y de lo que las constelaciones familiares pueden hacer para los autistas. Primero, a través de la observación de las familias de autistas, puedo decir que el trastorno autista forma parte de las enfermedades mentales por la organización sistémica de las familias que se describen o se tratan como enfermedad mental. Quiere decir, el origen es un secreto, es un crimen secreto dentro de la familia. Eso es el origen de todas las enfermedades mentales. Y vamos a encontrar lo mismo en el autismo. Un crimen secreto que no es asumido por el perpetrador y cuya víctima tampoco es vista. Su sufrimiento es ignorado. Es precisamente el secreto. Entonces nadie llora a esa víctima y nadie asume ese crimen. Y sin embargo, el resto de la familia en general está al tanto, está al corriente y mantiene ese secreto. De tal forma que en las generaciones siguientes vamos a tener familias que van a perpetuar el secreto en su misma estructura. La madre, hasta ahora lo he visto en todas las familias de autistas, la madre es la que mantiene el secreto, que mantiene la seguridad de la familia alrededor del secreto del crimen. La madre es la que tiene el poder. Al contrario, el padre es el que está identificado con la resonancia de la exclusión. Y el que está identificado con el secreto es el que se convierte en el enfermo. Es el que sufre del trastorno psiquiátrico, aquí del autismo. Los hermanos se van a dividir entre los que son fieles a la exclusión del padre y los que son fieles al poder de la madre. Y eso es absolutamente involuntario. Es un reparto por resonancia de los roles o de las dinámicas sistémicas al servicio del mantenimiento arcaico del secreto familiar. Entonces, en el autismo lo que vemos es que el autista, casi siempre desde muy pequeño, está identificado a un excluido secreto. El crimen fue ese. Un niño o un hijo es excluido por la familia de un modo total. Quizá puede ser el hijo de un incesto, quizá es un niño que haya nacido con alguna patología o deformidad, o por el motivo que sea, una criatura es rechazada, excluida y mantenida en secreto por toda la familia. Nadie se va a acercar más a esa criatura. Va a ser recluido, no va a tener contacto con nadie, nadie hablará con ese niño o esa persona, ese excluido, de tal modo que no sabe ni quién es, no sabe que tiene padres, ni sabe comunicarse. Es probablemente un excluido que fue recluido toda su vida en lo que se llamaría hoy celda de aislamiento. Y entonces el autista es el que vive ese secreto, es el que está identificado con el excluido secreto.
Y de la misma manera que aquel excluido va a tener todos los rasgos del comportamiento que muestran esa exclusión. No habla, no puede comunicarse, ni tiene permiso ni puede. No conoce a sus padres. Muchas veces no tiene ni movilidad espontánea, autónoma, tal y como lo podríamos imaginar en una cárcel, en una celda mínima, impedido. Entonces, la dinámica de la constelación nos muestra que el ver a ese excluido, incluirlo, mirarlo con amor, permite que el descendiente que sufre ese trastorno se desidentifique del gran excluido. Y a partir de ese momento, esa persona o ese niño empieza un camino espectacular de descubrimiento de la vida, de sus posibilidades, de sus capacidades. Se podrá trabajar el autismo mismo o el excluido, como lo he dicho ya, y poco a poco seguir trabajando los distintos síntomas que permanecen en ese niño, su dificultad de locución, dificultad con el contacto, sociabilización. Pero poco a poco uno verá que el peso de la exclusión va desapareciendo. Y otra cosa, paralelamente muy importante, será reintroducir el respeto a lo masculino en esa familia. Redignificar el padre y todos los elementos masculinos de la familia. Será un trabajo largo y profundo por todos los miembros de la familia, por el que viene a consultar para ese hijo, ese nieto, o para un hermano. Y poco a poco veremos cómo el autismo se muestra como un apoyo de amor a ese pasado donde la gente estaba tomada por sus fidelidades ciegas. Y muestra también, después de que el niño que sufre del trastorno del autismo ya se libera, vemos como el autismo se transforma en un gran protector de ese ser que fue como sacrificado al amor de un grave excluido. Os animo a contactar con los padres y abuelos de los niños autistas, porque su liberación es muy hermosa, muy grande, y aporta amor y fuerza a todo el sistema familiar. Hasta otro vídeo.